comunidad escolar. Somos estudiantes de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero. Hoy, en la materia de Pedagogía y Didáctica del Aula Multigrado, impartida por la docente Blanca Esther Reyes Francisco, les presentaremos la línea del tiempo titulada La Educación Multigrado en México. Esperamos que sea de su interés. Sin más, les doy la palabra a mis compañeros. Escuela Multigrado es un modelo educativo en donde un solo maestro imparte clases a distintos grupos en el mismo salón. En 1920, durante la posrevolución en Tlaxcala, el gobierno mexicano promovió la educación rural, creando así las escuelas multigrado. Expansión del modelo. En 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se promovió la educación rural con escuelas multigrado en comunidades alejadas. Programa de Educación Rural 1943. Se creó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas CAPFESE, que impulsó la infraestructura de escuelas en zonas rurales. Debido al modelo multigrado, incrementó el acceso a la educación formal. 1992, fortalecimiento del aula multigrado. El gobierno buscó mejorar la educación en todo el país, incluyendo las aulas multigrado. Los estados en conjunto se enfocaron en la elaboración de materiales para todas estas aulas. Uso del término multigrado. Aunque a principios del siglo XX las escuelas de este tipo ya existían, fue hasta los años 70 cuando la Secretaría de Educación Pública lo reconoció como modelos educativos con necesidades específicas y de ahí partieron a crear estrategias pedagógicas para ellas. 2000-2001. En la educación primaria, 15.584 escuelas han mantenido su condición de multigrado. 2001. Programa de atención educativa para la educación rural. Se crea un programa para la mejora de la educación rural en escuelas multigrado, enfocándose en el material educativo innovador. Desde 2003, el Panorama Educativo de México del INE ha presentado datos sobre las escuelas multigrados de sostenimiento público en preescolar, primaria y secundaria, las cuales dependen de la SEP. Estas escuelas carecen de un movimiento pedagógico adecuado de materiales, recursos y capacitación. 2016, el secretario de Educación de Durango propuso llevar un proyecto estatal de evaluación para la mejora educativa sobre escuelas multigrado. En el ciclo escolar 2016-2017 había 6.719 escuelas primarias públicas multigrado en México, lo que representa el 65.9% del total de estas escuelas. Para el ciclo 2016-2017 había un total de 68.000 escuelas primarias públicas generales, de las cuales 8.000 de 2 a 6 grados eran atendidos por un solo docente. 2016-2017. En las primarias generales multigrado, casi la mitad de sus docentes son hombres, con un porcentaje de 48.5%, mientras que en las no multigrado, este porcentaje apenas llega a un 32.5%. En 2017 se planteó la propuesta en las escuelas de educación primaria, la escuela al centro, con educación inclusiva, escuelas de tiempo completo, clases de educación física, educación artística, talleres de lectura, escritura y tecnologías de la información. En estados como Veracruz, la tradición multigrado es muy notable. Durante el ciclo escolar de 2020 a 2021, el 50% de las escuelas de educación básica llevaban este programa. Gracias a esto, las autoridades educativas implementaron diferentes estrategias, como lo es el material didáctico, maestros preparados y nuevas actualizaciones en el sistema. Otro dato de 2020 a 2021 es que en las escuelas de servicio general, el porcentaje de las que son multigrado en preescolar es de 27%, en primaria de 35% y en secundaria no existe ninguna. En 2022, en Hidalgo se implementó la Academia Estatal de Escuelas Multigrados como parte del programa sectorial educativo. Su labor fue fortalecer los consejos técnicos escolares en todos los niveles educativos con el plan de trabajo colegiado. Se vio mejorado en 2024 el 37% de preescolar, el 42% de primarias y el 24% de secundarias públicas son multigrado. En el año 2022, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación destacó que México contaba con 1.8 millones de estudiantes en escuelas multigrado. En 2023 se registraron 48.232 escuelas multigrados en todo el país, representando así a las entidades con más persuasión como Chiapas y Durango. Y del otro extremo del país se encontraron el Estado de México y Baja California, estando casi cerca del 50% de las instituciones multigrado en todo México.
Agosto del 2023 hay aproximadamente 46.000 escuelas primarias multigrado, que es el 50% del total de primarias en México. En 2023, la Secretaría de Educación Pública en México implementó la Estrategia Nacional para la Educación Multigrado, en la cual tenía como objetivo fortalecer el modelo educativo y garantizar una educación de calidad para todos. En septiembre de 2024, el doctor Diego Juárez Bolaños señala que aunque la NEP incorpora métodos de las escuelas multigrado, estas siguen en abandono por las políticas públicas. Eso fue todo por nuestra línea de tiempo del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.